sobre todas las cosas, muchos valores como persona. Y en este homenaje que hicimos ayer con Pablo Russo y hoy con su hermano Daniel, lo queremos recordar al Miguel persona. Al Miguel que fue técnico y jugador, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que ganó y sabe lo que construyó con su prestigio. Pero hay algo más importante, porque en esta emisora, alguna vez Miguel Russo le contestó a Alberto Mancilla: prefiero que me recuerden como persona más allá de mi profesión. Y aquí cumplimos con esa premisa. Lo voy a saludar a su hermano Daniel Russo, que tiene la generosidad de atendernos. Daniel, qué gusto. Sé que no es un día sencillo para la familia Russo, para los que lo quisimos, lo queremos y lo conocimos a Miguel. Nos gustaría darle un abrazo y saludarlo hoy en sus 70 años. Gracias por tu tiempo, Dani. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Villa Trinidad, aquí en el interior de Santa Fe. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y a vos y a la audiencia. Y bien, dentro de lo posible, bien. Mi hermano cumpliría 70 años. Él quería festejar sus 70 años, pero bueno, la vida lo, lo quiso de esta manera y partió antes de llegar a ese anhelo que él quería, ¿no? Él quería vivir, él amaba la vida, luchó por la vida y hizo todo lo que podía hacer Qué y bar. mucho más. Dani, ¿qué pensaste hoy? ¿Qué imagen floreció por tu mente, por tu retina? ¿Cuál, cómo, ¿Cuál fue la imagen recurrente en el día de hoy con Miguel? ¿Qué cosas pensaste de él? ¿Qué cosas pasaban por tu cabeza? Mira, a mí me pasan muchas cosas. Yo soy el hermano segundo de él, o sea, viene mi hermano y vengo yo. Nos criamos sin mi papá desde los 4 años. Él fue como un papá mío. Siempre me protegió de todos. Y bueno, es un momento difícil para mí, pero lo recuerdo como era, con un tipo sencillo, humilde. Ayudaba a todo el que estaba alrededor de él, sus amigos, su familia, la gente que no conocía, y eso es lo que me llevo de él y el festejo o lo que sentiría en estos momentos es un orgullo grande por todo lo que él hizo por la gente, Sí. no solamente por el ambiente del fútbol, sino por la gente. Yo siempre digo que él tenía un don especial. A él era como un iluminado, fue un iluminado de la vida. Siempre eh, era como que era un iluminado, como que Dios le dio lo iluminó y todo lo que él te decía, a la larga o a la corta, era como él lo decía. Ujú. Él siempre te da apoyos y a veces si discutías, hablábamos, discutíamos, pero en buena forma, nunca una pelea entre hermanos, nunca una pelea con mis hermanos más chicos tampoco. Y lo recuerdo con eso. Él estaría orgulloso de festejar hoy con su familia, pero bueno, cuando me levanté ya venían unos días difíciles, pero bueno, hay que pasarlo, es lo que nos dio la vida. Y él se fue como él quería, como la vida quiso que fuera. Dani, estamos hablando con Daniel Russo, el hermano de Miguelo. Vos sabés que alguna vez Juvenal Rodríguez, su ayudante de campo que conoció en este último tiempo, en estos últimos 7 años de su vida, donde Miguel atravesó su enfermedad, la luchó, fue un exponente, un ejemplo, me dijo: mira, Miguel te solucionaba el problema antes que se lo cuentes. Fíjate qué definición me tiró Juvenal Rodríguez. ¿Era así, Dani? Sí, él era así, él sabía que vos estabas mal, eh, y te decía esto va a pasar así, así, el tiempo pone las cosas en su lugar, tranquilo, siempre una palabra de apoyo, siempre estaba predispuesto para todo, se hacía un tiempo para todo, aparte que tenía sus ocupaciones, pero se hacía un tiempo para todo. Él me preguntaba qué le pasa a Carlito, qué le pasa a Roberto, qué le pasa a todas mis hermanas, Alejandra, Karina, Mira vos. y si precisaban algo, él ya estaba al tanto de todo. Y yo prácticamente desde que
nacimos, siempre estuvimos juntos al lado, en las buenas y en las malas, porque la vida no es todo color de rosa. Nosotros nos criamos en una familia muy humilde, Claro. con muchos, ¿cómo te puedo decir? Había a veces para comer, a veces no había, a Ujú. veces teníamos que ayudar a mi mamá, trabajamos desde muy chico, la luchamos siempre y eso es la calle, la vida, nos llevó a que ver al prójimo, a ayudarlo en lo que sea. Era Miguel Russo, pero él Sí. si se tenía que meter en cualquier lado lo hacía, vos lo sabés. Sí, señor. Él era un tipo que no tenía miedo de entrar a una villa o comer en el Sheraton o estar en el mejor lugar del mundo o sentarse a comer con gente en un hospital. Por eso te digo, la vida, no sé por qué, nos llevó a toda la familia. Vos fijate que somos una familia muy unida, desde el más grande al más chico, no tenemos ningún problema, ninguno te va a hablar mal de él. Y bueno, eso es lo que me llevo y lo que él está orgulloso de haber hecho en su vida, ¿no? Vos sabés que eso es verdad. Hoy me preguntaban casualmente, recién en un programa de Boca, ¿por qué Boca y Miguel Russo se llevaron tan bien? ¿No? Y más allá de que no eran del riñón, porque Miguel nació en Lanús, después construyó su carrera en Estudiantes, que fue su único club como futbolista, después pasó por Rosario Central y todo lo que pasó. Y a mí me surgió decirles, el dicho de Boca, ¿qué es? Boca es pueblo y carnaval, dice el dicho alguna vez del club de Boca Juniors. Y Miguel era eso, Dani, también, era pueblo. Recién lo describiste perfecto. Se podía sentar en la mejor mesa del Sheraton, pero también se metía en la Villa Miseria, o en cualquier Villa Miseria, y sin temor. O alguna vez, como vino aquí, a comer un asado a un pueblo que no conocía y con una persona que no conocía personalmente como somos nosotros. Eso era Miguel, era pueblo también, ¿no? Sí, sí, Miguel era pueblo, Miguel era muy humano, Miguel siempre ayudaba al que necesitaba, por ahí no económicamente, o por ahí sí, o por ahí te lo ayudaba en decirte, mira, a los amigos te va a pasar esto, si necesitas o no necesitas. No era el hecho de la parte económica, sino a veces uno lo ve en la parte humana. Mi Claro. hermano era un tipo muy humano, te lo digo yo. Mi hermano fue un enamorado de Dios, y vos si te fijás después de la partida de mi hermano, ¿no es cierto? Sí, Fueron pasando un montón de cosas. Es como que daba señales a sí, nosotros, a señor. la familia nos dio señales, como cuando él muere, se le muere al cura en la mano, o sea, de la mano que el cura nunca le había pasado eso, al padre que le estaba dando el último adiós. ¿Cómo fue eso, Dani? Eh, Contame. ¿Cómo fue eso? A ver. bueno, nosotros ya veíamos que él estaba mal, a mí prácticamente no me dejaba irme, era Daniel me llamaba, Mirá. a mí y a mi hijo Pablo, nos llamaba continuamente. Yo estuve siempre, ¿no? Desde la enfermedad los últimos tiempos que estuvimos al lado de él. Sí, El día que ya sabíamos que era lo irreversible, sí, vino el padre a darle la extrema unción. sí. Y bueno, todos las tomamos de la mano alrededor de la cama, porque una de las cosas que no quería volver nunca más a un sanatorio. Hmm. Entonces nosotros con mi sobrina, y los más íntimos, mi sobrino, le dijimos todo lo que él quería, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y vino el padre a darle la extrema unción, estábamos todos alrededor de la mano, y bueno, mientras que le estaba dando la extrema unción, el padre nos dice qué ángel él quería, y mi sobrina le dice Miguel Arcángel, y él cuando está invocando al ángel Miguel Arcángel, mi hermano fallece, o sea, de la mano del padre al lado de nosotros. Fue algo que el padre nunca le había pasado en la vida. Son cosas que, por eso te digo, mi hermano fue un iluminado. Después lo que mi sobrino después del velatorio me dice, tío, yo voy a jugar, hace un gol. Sí, Después aparece la camiseta, que prácticamente es imposible que esté como está la camiseta de Boca, que voló no sé cuántos kilómetros sí. y cayó en un campo y volvió a poder de la familia. Y así sucesivas cosas
que fueron pasando, ¿viste? Es como que él, no sé, ¿cómo te puedo decir? Es como un iluminado de la vida, no sé si fue por cómo fue él o cómo no fue él, pero fueron cosas que pasaron que vos las contás y hay Sí, gente que no te las cree. tal cual. Y todo eso es como lo recuerdo yo en el día de su cumpleaños. Él cumplió 60 y dijo, yo voy a festejar los 70. Vuelvo a repetir, la vida para él era vivir la vida. Cuando tuvo el primer episodio, que fue a ver al padre, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre del padre de Rosario, Sí, el padre. viniendo, el ¿Cuál? padre, bueno, no me acuerdo, Ignacio, no me padre, acuerdo padre ahora. Ignacio. Ignacio, del padre Ignacio, él viene en el micro y en el auto de vuelta y nos cuenta la enfermedad que tenía y bueno, después luchó, eh, tuvo la operación, le agarró una bacteria que no se la podían controlar y él me decía, negro, esta bacteria no me va a matar, yo de esta salgo. Estábamos en Colombia con Millonarios y él se daba quimio y iba a los partidos que nadie lo podía creer como lo hacía. Sí, Y bueno, esas son cosas que nos pasó, enseñanza. Yo prácticamente me crié sin mi papá y el apoyo siempre fue mi hermano. Él era mi cuida, me cuidaba. mira vos. Después que vos te das cuenta, pasan los años y te das cuenta que hacía cosas que yo la verdad no me daba cuenta porque las hacía, pero después de que pasa el tiempo te das cuenta que lo hacía para cuidarte, que no quería que a mí me pasara nada y él se ponía siempre delante de cualquier problema que yo tuviera o cualquier cosa, te aconsejaba, era un tipo humano, o sea, humano que es mi hermano, por ahí decía, este está loco, dice lo que dice, pero yo te digo porque yo lo viví y vos, Emiliano, que yo sé tu historia, él me la contó, en lo que te pudo ayudar siempre te iba a ayudar y no te iba a pedir nada a cambio. Tal Al cual. contrario, si por ahí no le decías las cosas, se enojaba por decir, pero vos sos o te haces, ¿para qué Claro. estoy? Si yo puedo, ¿por qué no? Y bueno, y somos todos así, la familia, estamos todos en la misma sintonía, ¿no? Vos sabés que es verdad lo que decís, ¿eh? Eh, el último mensaje que tengo de Miguel en el WhatsApp, Dani, te lo voy a leer textual, porque él, no estando bien después del partido con Rosario Central en Rosario, me pone, estoy molesto, Emi. ¿Cómo en Central no te acreditaron? Hay algo en papeles que quizás tenés mal. Cuando es así me tenés que avisar. Mira, Miguel Russo luchando por su vida y preocupado por qué no me habían acreditado, Dani. Eso era Miguel, ¿no? Sí, sí, eso era Miguel. Bueno, ese partido, él quería llegar. Ujú. Ese partido y el último con Tigre en Cancha de Boca que estaba Nacho. Claro, claro. Ese partido a Rosario, él no podía viajar, era imposible que viajara, Ujú. pero fue tanta la fuerza de voluntad que tuvo, el amor por ir y la fuerza que tuvo que, es más, él viajó después, no viajó con la delegación, se quedó después en Rosario porque se tenía que quedar, hizo todo lo que él quiso, que la vida fuera eso, terminar su vida de esa manera. Nosotros sabíamos que no estaba bien, le Ujú. decíamos si él no quería que le hablemos de su enfermedad. Mira Él me vos. decía, negro, el día que yo no me levante más, yo solo voy a parar, Mm. pero mientras que yo pueda voy a seguir. Y entonces nosotros entendimos que era eso, él quería morir en una cancha de fútbol, él quería morir en, en su hábitat, vamos a decir, porque él mamaba el fútbol, vivía del fútbol, sin dejar de lado la familia, porque llamaba, me decía cómo está mamá, cómo están los chicos. Es más, el otro día revisando cosas, Sí, encuentro una carta del año, no me acuerdo, muchísimos años atrás, que le había hecho su primer viaje con estudiantes, mira vos. y la empiezo a leer y me preguntaba por todos, cómo estaban, cómo los chicos, ¿no? Pues yo tengo 6 hermanos más chicos y otro papá, Mira vos. y me preguntaba por todo, estaba al dedillo de todo,
a que nada le faltara a nadie, me decía, y te estoy hablando, no sé, 50 años atrás, porque él la Seguramente. primera gira creo que la hizo cuando tenía 19 años, y bueno, y así él vivía así, en Sí, su mundo, pero sin dejar a la familia afuera. sí. Ya te digo, a veces en ayudarte en la parte económica, a veces no hacía falta que te ayudaran en la parte económica, pero Che estaba al tanto de todo. Él era así, él era un tipo que vivía el fútbol, pero sin dejar de lado la familia, ¿no? Vos sabés que a mí me sorprendía eso, Dani, ¿no? El tipo estaba en vísperas de... Mira, te cuento una anécdota, y acá los chicos son testigos, no me van a dejar mentir. Era martes por la tarde, Boca entrenaba, quedaban 3 días para viajar al Mundial de Clubes. ¿Sabés con quién dio la primer nota como técnico de Boca en su tercer ciclo? Nos atendió a nosotros Eh, esa tarde cuando era, vos sabés bien, porque lo viste y lo sentiste, lo que significa el mundo Boca y la exigencia que demanda. Y en ese momento de la vida de Miguel, y el tipo tenía esos gestos. Había terminado el entrenamiento y me dijo, dale, llámame, no hay problema. 10, 15 minutitos y hablamos. ¿Te acordás, Albertito, ese día? Que fue la primera nota como técnico de Boca después de la conferencia de prensa. Digo, de esos gestos, Dani, un montón de Miguel. Un montón. sí, ¿Viste? sí, él era así él sabía con quién y con cuál. Claro, Si vos le caías bien y si él veía que era genuino, que no ibas atrás de nada, él iba a estar al lado tuyo. claro. Él sabía, este sí, este no, este por qué y este por no qué. Y vos después le preguntabas y él te decía, Nero, son años. Hmm, Y lo que él decía era verdad, ¿viste? Él por ahí, te lo vuelvo a repetir, es lo mismo. Podía hablar con el periodista que no tuviera un buen currículum como el que tuviera un buen currículum, le daba lo mismo, te claro. iba a dar la charla de cualquier manera. Ahora si él veía que el que estaba del otro lado lo iba a chicanear, él se daba cuenta y no te lo iba a dar. Pero el Claro. que era genuino, el que era ah, no se metía, él a veces te decía, los periodistas te preguntan muchas cosas y no las saben. Y sí, es así, el fútbol es como la vida. Claro. Vos viviendo el día a día, te das cuenta cómo la persona que está al lado tuyo se siente, cómo está, cómo no está. Y él no podía andar explicándole a todo el mundo por qué pongo a uno, por qué saco al otro. Eso lo vivís internamente. Y Sí, tampoco lo podía decirle a todo el mundo tal las cual. decisiones que él tomaba. Dani, desde que Miguel ya no está en este plano, ayer fueron 6 meses, ¿qué crees Sí. que ya no hay en esta vida? Con la ida de Miguel a otro plano, ¿qué crees que le falta a este mundo? No, yo creo que eso es relativo, ¿viste? Tampoco mi hermano era un dios. Sí le falta a nosotros, la familia, nos falta esas reuniones que a veces teníamos, tampoco eran muy seguidas con él porque él en su trabajo no tenía margen tampoco para estar mucho tiempo con la familia. Es más, con mi sobrina, con mis sobrinos, si vos los conocés, Sí, sí, a sí. veces faltó a cumpleaños, a comuniones, a esas cosas, ¿viste? Yo creo que la vida no es que porque mi hermano no esté se terminó, sino que sigue la vida igual, sí, con el duelo que nosotros tenemos de que él no está más, ¿viste? Porque vos si te fijás son 6 meses Sí. y es poco el tiempo, pero mucho el dolor que nos quedó a nosotros que la pasamos con él en los últimos momentos, ¿no? ¿Qué fue lo último que le dijiste, Dani, a Miguel? Eh, Hay tantas cosas que uno le dice internamente porque él, hasta el día que fallece Sí, o el día anterior, él estaba lúcido, sí. él estaba bien, él te hablaba, él miraba los partidos de fútbol, aunque no con tanta delicadeza. Es más, él hablaba con Claudio y con Juvenal Sí. y ellos se querían, no querían seguir y él decía, no, esto tiene que seguir. Y bueno, era así, ¿viste? Sí, le agradecí todo, él a mí me ayudó mucho en la vida,
tanto él como el apoyo mío. Yo le decía, mira, Miguel, esto pasa, puede pasar así, y por ahí me decía, no, negro, vos estás loco, y después agarraba y yo veía que hacía algo de lo que yo le decía. Él por ahí era un tipo que no te iba a reconocer algo, pero por ahí después lo hacía, y cuando yo le decía, hiciste lo que te dije, boludo, no, no es porque vos me lo dijiste, tenía su ego y su orgullo muy alto. Vos sabés que me contaba Miguel, recuerdo un día que, mirá vos y esto de los contrastes, ¿no? Habíamos ido a almorzar ahí en la zona de Puerto Madero, en Rodicio, que fue el último almuerzo que tuve con él y tuvo la delicadeza de invitarme y de tener esos gestos de tipos tan queribles. Y vos sabés que después él trayéndome, porque me trae después donde yo estaba de mi tía, y pasábamos por los bosques de Palermo y me dice, ¿sabés cómo nos hacíamos los mangos acá, Emi? Dice, buscábamos las flores de los bosques de Palermo y las vendíamos. Dice, porque siempre había que buscar el mango y había que remangársela y buscarla de cualquier manera. Y a lo que voy con esto, Dani, no sé si vos formabas parte de esas cosas, de esas andanzas. Miguel tenía mucha calle, y nunca le sacó el cuerpo al laburo, ¿no? Siempre buscó la manera de la cual, cuando no era futbolista, de laburar, de tener esa cultura de trabajo, ¿no? Y sí, la vida nos llevó, ya te digo, mi hermano tenía 4 años y yo tenía 1 año y medio cuando muere papá, No, entonces la tuvimos que salir a la calle. Pero vos tenés dos opciones en la calle, porque nosotros no nos criamos en Lanús, un barrio donde había mucha gente buena y mucha gente mala. uh-huh. Vos podías tomar el camino correcto o el incorrecto. Nosotros, gracias a Dios, tomamos el camino correcto, con la educación de mi mamá, de mis nonos, porque yo tengo mi nona de Capital que vivía en Parque Patricios Sí. y mis nonos por parte de mi mamá que vivían en Lanús. Y bueno, con ellos nos educaban, nosotros veníamos del colegio y ya íbamos a los campitos a jugar al fútbol, jugábamos por plata, pero nunca nada raro, nunca nada que no sea lo habitual. Y la calle nos hizo, ya te vuelvo a repetir, vos tenés la calle para bien y para mal. Vos podés estar con el peor de todos y a su vez estar con el mejor de todos. Y tuvimos la suerte de que por ahí el peor de todos te enseñaba que eso que él hacía vos no lo tenías que hacer. Entonces nos cuidaban. El peor de todos nos cuidaba, nos fue haciendo, nos fue enseñando y nosotros tomamos el camino correcto. Nosotros viajábamos de Lanús a La Plata porque jugábamos en Estudiantes los dos Sí. y caminábamos más o menos 40 cuadras hasta que nos levantaba un señor que viajaba todos los días a La Plata Mira. y volvíamos. Y bueno, esas son enseñanzas que uno hizo, pero nunca un problema, nunca una entrada en la cárcel, o en la comisaría, ni nada por el estilo. Jugábamos para equipos de villas, o sea, porque Sí. el fútbol es marginal. Y bueno, pero agarramos lo bueno en la calle y después eso bueno en la calle, vos lo transmitís a la gente. Entonces, ¿por qué yo, es lo que te vuelvo a repetir, mi hermano, por qué iba a decirle no a un pibe que recién empieza y si es uno que está arriba de todo? No, Claro. las cosas son iguales en la vida y eso es lo que le pregonamos a la generación más chica. O ayer hablaste con mi hijo Sí. y vivió en la casa de mi hermano, se Sí, nos recibió de contó. abogado, mi Sí. sobrina es psicopedagoga, mis hermanas tienen todo estudio, o sea, todo lo que nosotros vivimos en la calle se lo transmitimos a ellos, pero para lo bueno. Qué Y bárbaro. eso es lo que él transmitía. Dani, la última y sin abusar de tu tiempo, y es realmente un placer escucharte. Es casi como volver a hablar con Miguel, ¿no? Por un tramo, por un rato, siento que Miguel anda revoloteando en este lugar, en esta radio, en este espacio donde nos atendió tantas veces. Vamos a suponer que él aparezca momentáneamente, esté escuchando esta nota. ¿Qué te gustaría escuchar de él? ¿Que te daría paz, que te daría calma, que te daría tal vez un poco de felicidad, que te ayude a amortiguar todavía el dolor y el duelo de su partida? ¿Qué te gustaría escuchar si pudieras escuchar algo de él? Y es difícil, ¿viste?
escuchar a él siempre era una palabra de aliento, nunca, no era mucho de hablar, o sea, él era, no era por ahí mucho de hablar así muchas cosas, pero cuando hablabas él te decía lo concreto, lo correcto. Él a mí, yo cuando fue el tema de la pandemia, estaba muy mal, mal por miedo y esas cosas. Entonces me dice, negro, venite al departamento. Fuimos al departamento y me dice, ¿cuál es el problema? Que tenés miedo que te pase algo, tenés miedo que te enfermes. Si vos y yo no vas a estar en los mejores lugares, en los mejores hospitales, no te va a pasar nada, quédate tranquilo, que esto, que el otro. Y esas son las cosas que extraño, que yo lo llamaba o que iba, prácticamente siempre estaba en los clubes con él. eh, He trabajado un tiempo en algunos lugares con él, después, bueno, la vida nos llevó por otros caminos, pero le diría, qué sé yo, gracias por todo y, y agradecerle todo lo que dio por mí y por la familia, porque yo estoy orgulloso y él estaba orgulloso de que la familia siempre estuvo presente y es lo que nos mueve, ¿no? Dani, un gustazo haberte conocido, un gustazo dialogar contigo. La verdad, ojalá que el tiempo, la Bombonera, algún partido de Boca nos permita conocernos personalmente junto a tus hijos, a Lionel, que también es un monstruo, un fenómeno, que siempre estuve en contacto con él, con Pablo, que lo conocí en este último tiempo. Está bueno conocer a la gente con la cual es familia de Miguel, ¿no? Y hoy nos toca dialogar contigo, la verdad que agradecido, muy agradecido. Miguel siempre me hablaba con mucho orgullo de sus hermanos y eso siempre lo tengo muy, muy presente. Agradecerte que te hayas sumado a este homenaje que le estamos haciendo y la verdad que agradecido por todo, ¿eh? Bueno, sí, yo no te quisiera conocerte, aunque ya tengo referencia, ya te lo digo, por mi hermano, Sí. y a toda la gente darle las gracias por todo el apoyo que tienen, por todo el apoyo que le dan. Y sí, no sé más que decirte, pero estoy feliz de que la gente, que ustedes, el periodismo, la gente normal se acuerde de él y lo recuerde con mucho cariño, porque yo no creo que en el ambiente donde él estuvo, trabajó o anduvo haya alguien que hable mal de mi hermano. Tal Y cual. eso es el orgullo que tengo y esa es la felicidad que tengo. Te Y, dejo, y nada más. Te dejo un abrazo grande, Dani, saludo a tu linda familia y que siempre Miguel esté en el recuerdo de todos los que los queremos, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, Emi, muchas gracias. Saludo a la audiencia y gracias a vos también por ocuparte y sé lo que sentís por sentías por mi hermano. Y buenas Tipazo, tardes a todos. tipazo de verdad. Abrazo, Dani, gracias, ¿eh? Bueno.